fuimos, mi jefa suprema, Yolimar, me dijo, tengo que hablar de ayuno, de cuaresma, de miércoles de ceniza. Entonces hoy vamos a hablar sobre la cuaresma, el miércoles de ceniza y el ayuno. ¿Por qué se llama cuaresma? Porque en la palabra antigua quarantine era 40, en la palabra en latín quarantine era los 40 días que el Señor pasó en el desierto orando, los 40 años que duró el pueblo de Israel pasando por el desierto para llegar a la tierra prometida, los 40 días que duró el diluvio universal, los 40 días que estuvo Moisés en el monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Y si se han dado cuenta que todo tiene 40. Cuando una mujer tiene un niño, antiguamente guardaba una cuarentena. Cuando alguien está enfermo, guarda una cuarentena. Entonces, por eso ya llamamos. ¿Cuáles son los pilares de la cuaresma? Los pilares son oración, ayuno y limosna o penitencia. Esto es para un tiempo para orar. La cuaresma va desde el miércoles de ceniza hasta el jueves, cuando empieza el triduo pascual. Mucha gente cree que la cuaresma duraba hasta el domingo de resurrección. No, es hasta el jueves que empieza el triduo pascual. Normalmente se supone que uno debe ayunar el miércoles de ceniza y los viernes de cuaresma, y es un ayuno de carne, no comeremos carne. Mira esto tan curioso. Ustedes no se han fijado que todos los carnavales son antes de la cuaresma del miércoles de ceniza. ¿Por qué? Porque anteriormente los cristianos decían, no, pues durante este tiempo de 40 días no nos van a dejar ni comer lo que queremos, ni bailar lo que queremos. En todos los carnavales, el carnaval de Río, el carnaval de New Orleans, los carnavales en Florencia, los carnavales en Italia, en los diferentes sitios, siempre empezaban antes de la cuaresma. Entonces, ¿pero por qué se llama carnaval? Carne evade, o sea, para quitar la carne. Pero entonces, ¿qué pasa? Muchos exageraban la nota de eso, entonces, antes vamos a hacer esto y después nos empatamos. El que peca y reza empata, dicen por ahí. No, el que peca y reza queda endeudado. Pero bueno, esto era lo que decía. ¿Qué es la cuaresma? Es un tiempo para enamorarnos de Dios. Es un tiempo para que nuestra alma se enamore de Dios y se prepare. Pero, ¿ustedes no se fijaron que siempre después de la cuaresma o durante la cuaresma vienen las más grandes tentaciones? El chico que siempre le gustaba a la chica y que nunca le ponía atención durante cuaresma, el viernes la invita al mejor rodicio de toda la ciudad a beber el mejor vino. Ahí está la tentación. Sí, entonces, acuérdense, la tentación no es mala. Jesús vivió la tentación. Lo malo es caer en la tentación, pero la tentación en sí no es mala. De hecho, el Padre Nuestro nos dice siempre, no nos dejes caer en la tentación. Ahí no dice, no nos dejes tentar, porque si Jesús fue tentado, imagínense lo que nos espera a nosotros. Entonces, ¿qué nos dice la cuaresma? Nosotros cuando tenemos un dolorcito de barriga vamos al médico, cuando tenemos un dolorcito en un brazo vamos al médico, cuando nos duele la cabeza vamos al médico. La cuaresma es Dios como médico diciéndonos, estoy preocupado por ti. Ojo en esta.
estoy preocupado por ti, déjame examinarte. Eso es la Cuaresma. Déjame hacerte los rayos X del alma, el escáner del alma, los diferentes exámenes de sangre del alma. Déjame preocuparme por ti. Eso es lo bonito de la Cuaresma. Y aquí vamos a entender varias cosas. En todo carnaval, en todos los carnavales tienen un común denominador. Por ejemplo, los carnavales que se hacen en Italia, en Venecia, con las máscaras. La última carroza siempre es la carroza de la muerte. Qué curioso, ¿no? Porque se muere al pecado y empieza la redención. Eso es lo bonito de Cuaresma. Toda la Cuaresma es para prepararnos para la Pascua. Tanto Pascua judía, que era la celebración de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, como la Pascua de Resurrección, que es por fin nuestra redención en la resurrección. Entonces, ¿cuándo arrancaba? ¿Por qué la Pascua y la Cuaresma se mueven de fecha? Porque, por la luna. Entonces, ¿qué pasa? Siempre la Pascua empieza el primer domingo de primavera de luna llena. Entonces, cuando ese domingo es ahí que empieza la Pascua, entonces se echan hacia atrás 40 días. Pero no se cuentan los domingos. Por eso, echando hacia atrás esos 40 días, nos da miércoles de ceniza. Y ahí empezamos a contar hacia adelante. Entonces, 40 es tiempo de preparación. 40, como dijimos antes, el diluvio, el Sinaí, Cristo en el desierto, 40 años. ¿Quiénes deben ayunar? Deben ayunar todos los adultos deben. Normalmente se pensaba que ya un niño, mire, esto es interesante en la iglesia. En la iglesia se considera un adulto espiritual cualquier niño mayor de 7 años, porque un niño mayor de 7 años ya conoce la diferencia entre el bien y el mal. Entonces se ha alargado esto del ayuno a los 18 porque los niños en la edad adolescente están creciendo, se están desarrollando, entonces nosotros a esa edad, gente como yo, no ayuna. Entonces, y hasta los 59 años. ¿Por qué? Porque ya a esa edad se está tomando el lisinopril, está la pastilla para la tensión, pastilla para la diuresis, bueno, pastilla para la presión arterial, pastilla para subir y para bajar. Todo, entonces, eso no se puede tomar sin alimentos. Luego, silencio, de todas maneras. Padre, el grupito atrás a la derecha. Sí, ese grupito es... Bueno, entonces, vamos a hacer algo bien. ¿Por qué nosotros el viernes decimos no, vamos a comer pescado? Porque la carne era un lujo en aquella época. En cambio, los pobres, cuando no tenían nada que comer, se iban al lago, se iban al río, tiraban un nylon o pescaban y comían. El pescado era considerado la comida de los pobres. Entonces, se ayuna de carne es para decir, me uno a la comida de los pobres. ¿Sí ven esto tan interesante? Y hoy por hoy es más caro el pescado que la carne, porque yo he tratado de comer langosta y me sale muy caro. Entonces, la abstinencia. Mire, hay una historia muy chévere que nos enseña qué es la abstinencia. Una vez a 2 chicos le regalaron un caballo. Entonces, un chico se decidió a enseñar a su caballo a hacer las cosas y el otro dejó el caballo libre para que se expresara su libre albedrío. Entonces el caballo corría por aquí, corría por allá, pero el otro no, lo acostumbraba, le puso el freno, la brida. Entonces el otro hermano le decía, estás torturando ese animal, estás llevándote. Pero entonces hasta que un día se dieron cuenta que ya era hora de montar los caballos y empezaron a montar los caballos. Y un día los caballos oyeron a lo lejos una explosión, ¡boom! Y salieron pitados. El caballo
caballo que nunca había sido amaestrado, cuando él jaló la rienda, siguió recto, se tiró al precipicio y se mató el caballo y el jinete. En cambio el otro frenó porque ya estaba acostumbrado. ¿Sí ve? Parece un ejemplo tonto, pero no lo es. Si yo no refreno mis pasiones, la libertad se convierte en el libertinaje que me mata. Oh, qué bonito me salió eso. Pero bueno, es una manera, la abstinencia es una manera de decirle a las tentaciones, quieta mamita que aquí mando yo. Pero las tentaciones solo se vencen con la oración. Santa Teresa de Jesús decía algo bien bonito, decía, la imaginación es la loca de la casa y las tentaciones es la loca de la casa. ¿Cómo se para eso? Con la oración. Si no hay oración, acuérdese, el demonio es más poderoso que nosotros, el demonio es más inteligente que nosotros, el demonio tiene más experiencia que nosotros, pero siempre por encima del demonio está la Virgen, San Miguel y el Señor. Y ante él sale corriendo porque ya sabemos que es medio cobarde. ¿Por qué durante Cuaresma nosotros usamos el color morado? ¿Alguien sabe? Es señal de penitencia. No. Penitencia. No. Al que vuelva a repetir penitencia lo saco de la clase. Arrepentimiento. No. No, venga les digo para que no sigan diciendo tonterías. Bueno. Respirando. En la antigüedad, el que usaba telas o vestimentas de colores tenía que ser muy rico, pero las teñían con cosas de la naturaleza, pero los colores se iban después de la segunda o tercera lavada de ese vestido. Había en el fondo de los ríos y del mar Mediterráneo, sobre todo, un caracol que producía una tinta morada o púrpura. Y ese caracol, lo que impregnaran con eso, no se caía por nada del mundo. Entonces, ese caracol, pescarlo o sacarlo del mar era muy costoso. ¿Y quiénes podían hacer eso? Los reyes, los emperadores. Pero los pescadores, ¿qué lo hacían? Se lo ofrecían a la iglesia como era algo que les había costado trabajo y entonces empezaron a teñir las vestiduras durante esa época de morado, de púrpura. Por eso hay una parte en uno de los salmos que dice, aunque mis pecados sean púrpuras, Señor, tú los limpiarás y me volverás más blanco que la nieve. Porque se consideraba que lo que se teñía de púrpura ya no se podía quitar. Y entonces, Lina, respira, ponte de pie porque te me vas a dormir. Entonces por eso es que en la Biblia encontramos aquello de que aunque mis pecados sean como la púrpura, Señor, tú me perdonarás y me dejarás más blanco que la nieve. ¿Ven lo bonito que significaba en la simbología el morado? Luego al morado se le dio la simbología dentro de la iglesia, pero al comienzo de por qué dorado era porque ese caracol era difícil de conseguir y era lo que se quedaba así teñido forever. Entonces, ¿Qué significa el color? por eso, después se le dio el significado de arrepentimiento, de todo eso. Pero ¿por qué usábamos el morado? Porque era algo que era imposible de conseguir. Entonces, eso es lo que le hace. Luego se le da la simbología. Acuérdese, cuando viene la resurrección, cuando ya empieza la Pascua, empezamos a vestir de blanco, porque nos han quitado el pecado y nos han dejado blancos como la nieve. Por eso es el blanco. Entonces, es la importancia de esto. En la Cuaresma no se canta ni el Gloria ni el Aleluya. Ahí es cuando Milena descansa. Entonces, porque si el morado significaba pecado y eso lo vistieron de morado si él no tenía pecado. la simbología se le da después, ¿sí me explico?
Pero acuérdate, ¿con qué recursos cuento para volverle la simbología? O sea, si el rojo significa la sangre y el sacrificio, entonces utilizamos el rojo para los días de los mártires y los días del sacrificio del Señor. Si el verde significa como la esperanza y todo esto, entonces lo utilizamos en el tiempo ordinario. Entonces ahí vamos camuflándolo todo. Entonces, decíamos que en la Cuaresma no se canta ni el Gloria ni el Aleluya. ¿Por qué? Para diferenciar un periodo de alegría de un periodo de recogimiento y arrepentimiento. ¿En qué otro momento nos vestimos de morado en la iglesia? En Adviento, porque es la preparación al nacimiento del Señor. Y la Cuaresma, porque es la preparación para la Pascua de Resurrección del Señor. En esta época van a ver que quitan las flores, si hay muchas alfombras las quitan, no hay muchos adornos, se utilizan unos vasos no tan pomposos como los vamos a utilizar, por ejemplo, el día de la resurrección. Todo trata de ser, y cuando llegamos ya a la Semana Santa y al Triduo Pascual, las imágenes son cubiertas por telas moradas para significar la preparación a la que nos estamos acercando. Y se dice, en lugar de gloria, se hace un cantico que dice, honor y gloria a ti, Señor. Y una cosa curiosa que muy poca gente se ha dado cuenta, ¿qué cambia después de la homilía? No griten todos. ¿Ah? Pero ¿qué hay en el credo? Ya no se reza el credo niceno-constantinopolitano, sino se reza el credo corto, el credo de los apóstoles. Padre, en Venezuela se rezaba. Sí, no llegamos allá. Bueno, pero aquí les estamos llevando a los venezolanos lo que es litúrgicamente correcto. Sí, eso sí, déjenlo ahí porque no puedo explorar mucho, tengo cámaras prendidas. Mire, el Señor nos enseña una cosa muy bonita. ¿Alguien se acuerda quién estaba aquí el martes antes de miércoles de ceniza hace un año? Sebastián. Sebastián estaba aquí entre nosotros. Porque él se estaba preparando porque a él lo iban a hacer la confirmación aquí. Él hizo la confirmación aquí en San Hugh con el arzobispo Wensky. Y él estaba en esta clase, en la clase del martes antes de miércoles de ceniza. Y lo que nos enseña aquí, sobre todo San Juan de la Cruz, nos dice siempre, vivan la Cuaresma como si fuera la última de sus vidas. Porque esa Cuaresma, una Cuaresma te puede salvar o ignorarla te puede condenar. Esa es la belleza de la Cuaresma. Vivirla en una intensidad tal que me dé cuenta que, Señor, si esta es la última Cuaresma, quiero vivirla de tal modo y con tal entrega y con tal sacrificio que si me llevas ahora estoy listo. Esa es la belleza de entender eso. Mire, ¿alguno de ustedes ha leído el libro de Jonás? Todos lo han leído, me imagino. Capítulo 3. ¿Se acuerdan que Jonás le dice al Señor, tienes que ir a Nínive y a anunciar que si no cambian, en 40 días destruiré a Nínive? Pues él no quiso. Él dijo, no. Oye, aquí entre nos, Jonás tenía el mismo problema de Moisés y el mismo problema de otro famosísimo. ¿Cuál era? Tartamudo. Entonces, entonces cuando le dicen a Jonás, no, es que usted tiene que ir allá, a la ciudad más grande, se tardaba, creo que eran 3 días en atravesar toda la ciudad, o llegar al centro, una cosa así. ¿Cuál es el tercer tartamudo, perdón? Abraham. Entonces, Jonás dijo, yo el ridículo, no lo hago. Entonces, él se fue y cogió un barco
rumbo a Tarsis. Tarsis, ¿qué era? España, así llamaban a Tarsis en la época, a España en la época romana. El que esté comiendo chiticos lo deja quieto. Entonces, es cuando ocurre lo de la ballena, que a él le echan suertes y le dicen, todo esto nos está ocurriendo y nos vamos a hundir por culpa tuya, y lo tiran al mar. Y llega la ballena y se lo come. Y lo tira otra vez en las costas de Tiro y Sidón, que es el Líbano. Y él atraviesa el Líbano y entra a Nínive y empieza a programar. Y entonces él dice, en 40 días será destruida Nínive por su iniquidad. Cuando él llega ante el rey y le dice eso, el rey inmediatamente obliga a que todo el pueblo, inclusive los animales, hagan ayuno. Y hay una costumbre, se vestían de sayal. Era un costal como en el que se cargan el café y las mercancías. Entonces, en ese sayal, ellos se echaban polvo en la cabeza y una cantidad, eran unas penitencias. Y por eso él obligó a que todo Nínive, 40 días en oración, y el Señor encontró gracia y los perdonó. Esa es la Cuaresma, encontrar que el Señor nos encuentre en la gracia para perdonarnos y para darnos el gran premio. Entonces, aquí vamos a entender otra cosa. Padre, ¿por qué tanto tartamudo exitoso? El Señor puede manifestarse en lo No, me ha parecido curioso. No sé. Para yo. Oye, Mateo como Sí, pero mire, es para el Señor demostrar que es Él, la gloria es de Él, no de los que Él llama. Acuérdate una cosa muy bonita que dice, Él no llama a los perfectos, sino que perfecciona a los que llama. Entonces, esto es lo que tenemos que entender nosotros, o sea, este grupo de oración somos llamados a llevar el evangelio a las personas que están muy ocupadas y no tienen tiempo para esto. Mira, aquí tenemos youtubers especializados en televisión, todo eso, porque la función es evangelizar, por encima de cualquier cosa. Tú evangelizas en el parqueo, a mí me encanta evangelizar en los bares, pero la gente se burla, pero es verdad. Y de ahí es cuando uno saca. Mi héroe es San Felipe Neri. Hacía lo mismo. Sí, la diferencia es que él iba a burdeles y eso. Pero si aquí yo me meto a uno, van a decir, ese cura ya sabía, era un degenerado, pero no. ¿Qué significaba el número 40 para los israelitas? Para nuestra... Para los judíos, el 40, ¿qué significaba? Eso, era la redención, era... Acuérdate que nuestra religión es judeo-cristiana. Todo lo judío nos atañe. Lo que nos diferencia de la religión judía es que ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías. Pero no te preocupes, es cuestión de tiempo, lo van a aceptar. A las buenas o a las malas, pero lo van a aceptar. Porque, por ejemplo, el 7 para ellos es la perfección, ¿no? Sí, pero eso ya entra dentro del juego de los números que no estamos hablando aquí. Vamos a ver, hay una cosa había un director dominico que se llamaba Radcliffe y decía algo bien bonito. ¿Qué es la Cuaresma? La Cuaresma es descubrir cómo mi alma se debe enamorar de Dios. Hay una canción muy bonita de San Juan de la Cruz que se llama Canción de un alma enamorada, no sé si la han oído. Les recomiendo, es una belleza. Cuando él dice que ustedes, por ejemplo, la gente que por aquí se va a casar en estos días, aquí había alguien que se va a casar, pero bueno, la finalidad del amante es estar con el ser amado. Busca la compañía del ser amado. Bueno, yo a tu novia entiendo que no quiere estar contigo, pero no importa. Pero la finalidad del amor es buscar a su objeto amado a toda hora. Es la finalidad. Hay una frase muy bonita que dice, yo quiero pasar el resto de mi vida con alguien que no me necesite para nada, pero que quiera estar conmigo en todo.
Qué belleza, ¿no? Entonces, ese es el amor de Dios, pero con una diferencia. ¿Cómo dices? Quiero estar el resto de mi vida con alguien que no me necesite para nada, pero que quiera estar conmigo en todo. Mario Benedetti. Creo que es de Mario Benedetti, sí. Pero es más, estoy casi totalmente inseguro que es Mario Benedetti. Pero la belleza de Dios es que Él coge ese proverbio y Él dice, Él nos busca primero, Él quiere estar con nosotros. Nosotros creemos que la conversión es irnos nosotros hacia Dios. La conversión no es solamente convertirnos hacia el Señor, sino que el Señor, por amor, vuelva y se convierta a nosotros. Qué bonito, porque es que Él nos amó primero. Esa es la belleza del amor de Dios. Tú a Dios le das una migaja y Él te devuelve un bosque. A Dios le das un segundo y Él te da la eternidad. Es en un segundo. Mire, cuando se estén muriendo, acuérdense de estas palabras. Señor, perdón, misericordia y gracias. No es más. Si pueden rezar el acto de contrición, mucho mejor, pero como no se lo saben, es donde viene el problema. Pero tranquila, el Señor es... Mire, aquí hay una cosa lindísima, lindísima. ¿Saben por qué el demonio odia al hombre? Que esto es parte de la homilía de hoy. El demonio odia al hombre por una razón. Porque él se equivocó una vez y se condenó. Una vez se equivocó el demonio. Él no se equivocó 30 veces. Una vez y se condenó. Y el hombre se equivoca y se equivoca y se equivoca y Dios lo perdona y lo perdona. Esa es la rabia del demonio. Que aunque nos equivoquemos 30 veces, el Señor nos va a perdonar si acudimos a Él. Él se equivocó una. Pero ¿por qué solamente una vez? Porque Él estaba ya en un nivel, se le había dado todo. La perfección de Él era lo máximo. Era el hombre más, era el ser, no era el hombre, perdón. Era el ser espiritual más sabio, más guapo, más lindo, más inteligente, más poderoso, el más de los más. No podía equivocarse sino una vez. Y lo hizo mal. Por eso, al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Entonces, ahí no vamos a ser juzgados nosotros lo mismo que un niño que jamás ha oído en África hablar de Cristo y que se muere de hambre al año, o a los 12 años, o que tiene que robar para comer. No es lo mismo. No seremos igual juzgados yo que ustedes, porque a mí me ha dado unas gracias. Me hizo guapo, inteligente, millonario y humilde. No lo voy a quitar. Lo voy a Bueno, está bien, pido disculpas, fue una broma. Pero miren esto. El Señor al que mucho le da, mucho le exige, y por eso es que cuando uno veía lo de las almas del purgatorio, que por qué este papa o este obispo está tantos años, se le dio mucho. Pero aún la diferencia entre condenarse y estar en el purgatorio es que en el purgatorio las almas, aunque están en un padecimiento brutal, que el padecimiento del purgatorio es más brutal que cualquier sufrimiento en la tierra, aunque estén ahí, están felices por la esperanza de que van a ver a Dios. Porque en el instante de la muerte, si te salvas, lograrás ver al Señor, aunque sea un segundo. Ese segundo que lo veas, ya es la añoranza Tú quieres ya eso. Es muy lindo entender eso, pero ahorita volvemos a esto. Seguir el camino del amor, que es lo que nos invita a la Pascua, es seguir el camino de ser capaz de ver a Dios en el otro. Eso es lindo.
Claudia dice, sí, yo veo a Dios cada vez que veo a Alejandro. No, el Señor no es tan feo, Claudia. Bueno, pero miren esto. Hablando, Verónica, silencio. Es para cuando empiece a hablar. Entonces, entender que la cuaresma es ver a Dios en el otro, es entender. Este es el momento más importante de la limosna. Ayer veía el noticiero y salía una chica amiga mía haciendo un reportaje en Univisión sobre 3 viejitos que los botaron a la calle porque el dueño del apartamento quería remodelar y vender eso para esto. Y veía a esos 3 viejitos, uno con cáncer, sí, y viviendo en la calle. Yo digo, ¿cuándo no he visto a Dios? Cuando yo, teniendo los medios, veo esos 3 viejitos y, ay, pobrecitos, ¿dónde vamos a cenar esta noche? ¿O dónde son las vacaciones? Oye, ¿ya compraste el último Mercedes? Entonces, si yo vi esa noticia y puedo ayudar y me quedo quieto, recuerden que muchas veces es más triste no el mal que hagamos, sino el bien que dejamos de hacer. Entonces el Señor en Cuaresma nos llama a vaciarnos, porque Él nos va a llenar de amor. Primero tenemos que limpiarnos. ¿Cómo? El ayuno. Pero el ayuno no es como están diciendo, que es un caldito por la mañana con una tostadita y luego una ensaladita con algunas proteínas, un jugo de guanábana y luego por la noche algo muy, muy somero, unas tostaditas. No, ayuno es ayuno, punto. Si usted quiere de verdad sentir esto, ojo, si usted está tomando medicina, no lo haga. Si usted es menor de edad, no lo haga. Si usted es mayor de edad, no lo haga. Pero si usted quiere desde temprano enseñar al niño el sacrificio, que el ayuno venga acompañado de privarse de páginas sociales, de privarse de ese chocolate, de privarse de lo que me gusta, iPads, iPhones para las obsesas que tenemos por ahí. Pero el ayuno no es una dieta. El ayuno es un sacrificio para decirle a la carne, te doblego para que de verdad salga el espíritu a triunfar. En Cuaresma somos todos empujados al desierto, donde nosotros seremos tentados. Yo creo que esto lo he hablado alguna vez. Lina tiene que dormir en su casa. No, es que tiene los ojos empijamados. No. Voy a hacer lo mismo que le hacían a uno en el colegio. Se sienta aquí. Pero mire. Bueno, pero en Cuaresma somos empujados al desierto. ¿Por qué? Verónica, cállate. Señores, hay una chica aquí que ella la vamos a mandar a un mes de retiro de silencio ignaciano, porque estoy seguro que le saldrán letreros. Bueno, sí, y a Valentina también. Entonces, nosotros entendemos aquí que ¿por qué somos llevados al desierto? Al desierto somos llevados para que conozcamos nuestra debilidad. Cuando nosotros empezamos la cuarentena es cuando empezamos a descubrir más de qué pie cojeamos. Silencio allá atrás los niños. Mía, limítate a respirar. Entonces, vamos al desierto nosotros para descubrirnos. Vamos al desierto. Los padres del desierto no se iban y se aislaban porque fueran muy santos. No, porque eran muy pecadores. Porque ellos sabían que si no se aislaban de ese mundo, iban a caer. Si lo sabré yo dije, si no me meto a cura, me pierdo. Me metí a cura.
el desierto. Ustedes creerán que es broma. No, es verdad. Porque la vida religiosa te empuja a la oración. Y la oración te hace ver tus desiertos, te hace ver tus debilidades, te hace ver todo. Y cuando pasa la Cuaresma, prepárense porque ahí sí vienen las tentaciones más fuertes. Si usted tiene conflictos con su marido, se van a agrandar porque usted está pura. Acuérdate, el demonio ha sido expulsado. Se fue a buscar 20 más poderosos para volver a atacar. Y si usted no está lista, va a caer como ¡bof! Como ya. Entonces no nos agarra chingo, nos agarra cimerito, o sea, ¿qué hacemos? No, pastillitas de 500 miligramos de... Sí. Mire, lo que tenemos es que estar permanentemente en oración. Permanentemente en oración. Solo el que persevere hasta el final será salvo, nos enseñó el Señor, ¿cierto? Pero entonces aquí vienen estas grandes tentaciones como tentó el demonio al Señor. La primera tentación es el tener, la segunda es el poder y la tercera es el placer. El tener se representa con el pan, es decir, estamos preocupados por qué va a pasar con nuestros hijos, qué va a pasar con mis finanzas, qué va a pasar con mi casa, cómo voy a pagar aquello o lo demás acá, cómo voy a proteger mis inversiones. Es el tener lo que nos preocupa, cómo voy a salir adelante en esta crisis, es el tener. Y ahí es cuando Santa Teresa de Jesús nos dice, la mejor manera para despreocuparnos de eso es el abandono. Pero no es el abandono de yo no voy a hacer nada, es el abandono en la confianza de que Dios siempre va a proveer. Es la confianza, la confianza. La segunda tentación es el poder. El poder, que fue la tentación que le hizo el demonio al Señor. Si me adoras, yo te daré todos los reinos del mundo. Ahí hay dos cosas. Primero, el demonio no tenía poder para dar todos los reinos del mundo. El único poder que tiene el demonio es el que Dios le ha permitido. Pero para nosotros, ¿qué significa? La vanagloria y la fama. Yo quiero ser reconocido, quiero que la gente se dé cuenta de lo que yo hago, quiero que me reconozcan a mí porque soy X o Y cosa. Entonces, ahí esa de la vanagloria y el poder, eso es gravísimo porque caemos, pero así, en 2 segundos, sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Entonces, ¿alguno de ustedes vio una película que se llamó El abogado del diablo con Keanu Reeves? Ahí está eso representado, porque el demonio vuelve y te reconstruye la historia y te va a como no pudo con esto, con el sexo y el placer, como no pudo con esto, lo va a tentar con la humildad. Ojo, para entrar al cielo, el evangelio de hoy es clave la humildad como de un niño en el abandono. Y luego viene el placer. Si te tiras de la torre, tus ángeles te llevarán porque no te puede pasar nada malo. Hoy estamos en una sociedad en la cual nadie quiere sufrir. Todos buscamos el placer. Y oía yo en estos días una cosa muy interesante, que la generación de hierro está muriendo y está quedando la generación de cristal. La generación de cristal son todos los niños que están naciendo y que ahora tienen 20, 25 años. Es una generación de cristal, porque esos padres que educaron a esos niños en la generación de cristal, esos padres tuvieron que trabajar y ahí no habían 8 horas diarias, habían 16 horas diarias. Tuvieron que vivir privaciones, tuvieron que sacrificar su tiempo, no tenían vacaciones, no tenían seguro, no tenían nada. Y es una generación que se forjó para crear a una generación de cristal que quiere todo ya. Yo quiero mi carro Mercedes-Benz ya. Yo quiero mis viajes de vacaciones ya. Yo quiero mi pareja ya.
No hay una entrega de sacrificio por eso. No hay una lucha para conseguir algo. Y eso es un poquito lo que estamos viendo allí a Dios. El plan de Dios, el libertinaje siempre es esclavitud, siempre. Ustedes obsesionense con un pecado y terminan esclavos de ese pecado, siempre. Y lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros es una dependencia de Él en nuestra libertad. ¿Cómo se explica esto? Dice algo bien bonito. El plan de Dios es un plan de libertad y disponibilidad. ¿Qué es la disponibilidad? Es el Señor diciéndote, ok, ¿estás dispuesto a? Porque muchas veces la angustia aparece cuando las cosas que yo quiero o necesito o creo necesitar no se me dan. Nunca hay angustia en la abundancia. Lo que puede haber es ansiedad a ver en qué voy a invertir tanto dinero. Ese ha sido siempre mi problema. Entonces, la angustia es no tengo para. Quiero esto y no lo tengo. Quiero aquello y no lo tengo. Y entonces viene acompañada de la ansiedad. ¿Por qué? Como hemos dicho en anteriores ocasiones, el demonio trabaja en el pasado y en el futuro. Y nos mata con eso. Nos mata con el recuerdo y nos mata con lo que va a pasar conmigo o con mi familia. Entonces, la Cuaresma se convierte así en ese periodo de abandono, puro abandono en el Señor, a través del ayuno, a través sobre todo de la oración y a través de una especie de penitencia, una penitencia que es en este momento la limosna. Todo lo que yo me ahorro, como hacían antiguamente, era ahorrarse lo de la carne para mí, para dársela a los pobres. Esa es la función del ayuno. Me quito algo que de verdad me cueste, pero, porque es que si ustedes van y dan solamente de lo que les sobra, entonces, ¿dónde está el sacrificio? Cuando estamos en la abundancia no pensamos en el otro. No pensamos, yo estoy protegido, estos 3 viejitos que están allá, pobrecitos, ay sí, qué lástima, ay me parten el corazón, pero no hago nada. Es que verlos en las noticias, mire, Arlena fue la que hizo el reportaje y ella no podía y se puso a llorar. Eso es lo que ya ella puso. Ella es una evangelizadora. Le puso a mucha gente, mire, Cuaresma, ahí tienen, ayuden. Estos 3 viejos no tienen dónde, estaban durmiendo en la calle. Ella los coge durmiendo ahí, arrimados en la calle, con sus mueblecitos en la calle. ¿Qué estamos haciendo? Ahí está. ¿Cómo vamos a actuar? Entreguémonos en ese cántico espiritual, entreguémonos en ese amor del Señor. Si yo quiero amar al Señor, primero tengo que amar al que lo necesita. Porque es que no es decir, Señor, yo te amo, porque eso se vuelve una espiritualidad fría, espiritualidad de boca. Porque el Señor en nuestra espiritualidad lo que nos está exigiendo es una espiritualidad comprometida. Es una espiritualidad en la cual yo sí hago algo por el que lo necesita. Entonces, ¿qué voy a dar yo por el otro? ¿Qué voy a hacer yo por el otro? ¿Qué estoy haciendo yo por el otro? Para que cuando venga la Pascua, el Señor me dé lo que de verdad estoy pidiéndole o no.